con Rubén Vargas, exministro del Interior, para abordar varios temas que tienen que ver con la policía, sí, pero también con las investigaciones en torno al presidente Pedro Castillo. ¿Cómo está, señor Vargas? Muy buenas noches ante todo. Omar, buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, hoy el diario Perú 21 saca un informe muy interesante a partir de información que maneja el Ministerio Público y de un colaborador eficaz. Lo que señala el colaborador es que el presidente de la República habría presionado al exministro del Interior, al ministro Chávarri, desde entonces, y al general Vicente Tiburcio, el comandante general de la policía, para que no capturen a Bruno Pacheco ni a los prófugos de la justicia. Y que él directamente les habría pedido eso, y como ellos se negaron, él decidió retirarlos, tanto a Chávarri del ministerio como a Tiburcio de la comandancia general. Lo que se ha revelado y la información que maneja el Ministerio Público, ¿cuán importante es? A ver, Omar, el problema es que la vorágine de la coyuntura política, los hechos que cotidianamente estamos observando a veces no nos dejan ver los graves actos de corrupción que se vienen corroborando uno tras otro, vinculados a esta estructura criminal que el Ministerio Público está investigando y señala al presidente de la República como su cabecilla. En la denuncia constitucional y en los informes de los equipos especiales que presentaron al Poder Judicial para las acciones limitativas de derechos contra los investigados, se enumeró hasta 190 elementos de convicción que se ha investigado, que se ha encontrado. Varios de ellos están siendo corroborados, en varios de estos elementos de convicción están tomando forma gracias a los colaboradores eficaces, y uno de ellos es precisamente, tiene que ver con esa conducta sistemática de obstrucción a las investigaciones fiscales y también, por supuesto, de ocultamiento de pruebas y de ayudar a eludir a la acción de la justicia contra los investigados y contra los requisitoriados. En este caso estamos hablando de los sobrinos, de los familiares cercanos al presidente de la República y en su momento también del exsecretario general de Bruno Pacheco. Entonces, una de las carpetas fiscales y uno de los hilos de la investigación importante que se está realizando es esa conducta obstruccionista que tiene el presidente de la República. Y ahora sabemos que no solamente esa conducta obstruccionista ha servido para ocultar en su momento a Bruno Pacheco, y seguramente que en los próximos días vamos a recibir información de cómo se le ayudó a fugar, a escapar al exministro Silva. Entiendo que hay mucha información de los colaboradores eficaces en torno a ese caso, y por supuesto también que el presidente, dentro de esa conducta obstruccionista, teníamos a un presidente, qué pena nos da, ¿verdad?, que haya un jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que esté poniendo como condición al comandante o al que iba a ser o al que fue comandante general de la Policía Nacional, para que sea condescendiente, para que sea blando, para que finalmente no capture o no le preste atención a los miembros de esa organización criminal que él lo lidera. Y lo que dice mucho además del propio ministro actual, ¿no?, del ministro Willy Huerta. Es decir, ¿qué perfil tienes que tener para permanecer de ministro del Interior en este gobierno? Esa es una gran pregunta, en efecto. ¿Cuál es el perfil que debes tener o cuál es tu escala de valores que debe tener una persona para que acepte ser ministro de un presidente que es, según Fiscalía, en la cabeza de una estructura, de una organización criminal, de una estructura criminal? Y especialmente en sectores sensibles como el Ministerio del Interior, con los antecedentes que tenemos de los requisitos o las exigencias que le pediría el presidente de la República para los que quieren ser ministros del Interior o para los comandantes generales. Felizmente, el general Vicente Tiburcio es un general íntegro, es un general que ha seguido una carrera policial absolutamente destacada y, claro, ha generado una respuesta bastante clara y directa de este general: cumplir con la ley. Ese es su marco de actuación, y
gracias a al general Tiburcio es que se capturó a varios integrantes de esa organización criminal conocida como los Dinámicos del Centro. Y es interesante porque, a ver, en esta investigación, este informe que publica Perú 21, hay otro dato curioso que se llega a corroborar, que el presidente, según el colaborador, habría enviado a Beder Camacho, subsecretario general de Palacio, que entendemos está colaborando con la justicia, y Viberto Castillo, parte también del gabinete en la sombra, que en este momento entiendo está con prisión preventiva por este caso, a reunirse en su momento con Vicente Tiburcio, que todavía no era, me parece, comandante general de la policía. Sí. ¿Por qué? Porque ellos querían ver cuán leal podía ser Vicente Tiburcio al presidente de la República y se reúnen con él en este restaurante en el RIMAC de la Olla Arequipeña. Sí. La información confirmada es que esta reunión sí existió. Se ha corroborado que efectivamente ellos sí participaron. A ver, Omar, lo que pasa es que hay que un poco recordar y retroceder un poquito en el tiempo sobre cómo se formó este gabinete en la sombra o estos asesores en la sombra. Y lo que la investigación fiscal nos dice es que Pedro Castillo convoca a estos que después se les conoce como el gabinete en la sombra para buscar el financiamiento para la segunda vuelta, en el que finalmente sale elegido. Y estos mismos que financiaron parte de esta campaña de Pedro Castillo empiezan a copar sectores sensibles del aparato estatal, del Ejecutivo, del Gobierno Nacional, y allí es que nacen como gabinete en la sombra para controlar a sectores especialmente donde hay manejo de fondos públicos en cantidades considerables, como el Ministerio de Transportes, como el Ministerio de Vivienda. Pero también se convierte en una especie de operadores políticos, pero con fines ilícitos, con fines colusivos, por encargo del presidente de la República, según el trabajo del Ministerio Público. Entonces, en ese marco es que captan, según el trabajo que viene realizando el Ministerio Público, inclusive a un grupo de congresistas que los denominaron como los niños. Y en ese trabajo también captan a oficiales de la policía, generales de la policía, para que realicen este trabajo funcional a esta estructura criminal. Recordemos que hay colaboradores eficaces que han denunciado y que, entiendo, se ha avanzado muchísimo en la investigación del Ministerio Público, por ejemplo, en los ascensos irregulares de los generales que habrían pagado 25, 20, hasta 45 millones. Entiendo que hay colaboradores eficaces que están dando pistas importantes de cómo ha sido ese proceso de ascenso y, por supuesto, se necesita una sanción absolutamente ejemplar si eso finalmente queda corroborado. Entonces, finalmente, Omar, estamos viendo de que estos miembros del gabinete en la sombra, que eran personal de absoluta confianza, familiares del presidente, ahora son colaboradores eficaces que están brindando información que está corroborándose cada uno de los hechos que se había denunciado y que se conocía a través de los medios de comunicación. Sin embargo, por más grave de la información, los hechos que van surgiendo, por más que haya 190 elementos de convicción solo en las carpetas, que creo que son 2 o 3 que ha presentado la fiscal de la Nación, 3 de las 51 que existen, entendemos, según la propia fiscal ha revelado, esto no parece, digamos, sorprender ya a los congresistas que apoyan al presidente de la República. Hemos escuchado a la congresista Margot Palacios de Perú Libre, a quien le tenemos todo el respeto del mundo, pero cuando se le pregunta concretamente sobre, oiga, ¿qué opina sobre estos audios, por ejemplo, entre Salatil Marrufo y Samir Villaverde? Dice, no, ya no tiene nada que opinar sobre eso. Lo que pasa, Omar, es que sí, estamos observando también una actitud de normalizar todo, especialmente normalizar lo chueco, normalizar lo ilícito, normalizar la corrupción, aun cuando hay una evidente cantidad de pruebas, abrumadores elementos de convicción que apuntan directamente al presidente de la República y a esta estructura criminal, pero lo que estamos viendo es que desde el Congreso y un sector de la oposición prefiere normalizarlo, prefiere relativizarlo, prefiere la quincena, creyendo de que manteniendo a Castillo en el gobierno, ellos defienden su quincena. Lo que no se dan cuenta es que esa regla ya se rompió. El momento en que Castillo presenta
a través del primer ministro la cuestión de confianza, esa regla se rompió. Y el objetivo acá de Castillo es, para sobrevivir como presidente, necesita cerrar el Congreso. Entonces, ese es el objetivo central que lamentablemente un sector de los congresistas todavía cree que puede todavía llegar a un nivel de entendimiento con el presidente para que ambos se queden. Creo que estamos en un momento en el que las reglas han cambiado y desde mi punto de vista, ahora la regla es matar para sobrevivir. Ahora, y justamente, ¿no? Ante lo abrumador de los indicios, los elementos de convicción que van surgiendo, ¿cuán peligroso es el presidente? Y por ejemplo, le pongo un caso muy específico. Entiendo que ya se conformó un consejo, aquí está, se resuelve nombrar el Consejo de Calificación para oficiales generales y superiores de armas, de servicio de la policía para el año 2022, que estará conformado, y ahí está. Justamente ahí tenemos la lista de quiénes serán los oficiales, los generales que conformarán esta comisión, entendemos, para ver quiénes ascienden o quiénes pasan al retiro. Y ahí la pregunta concreta es si el equipo especial de coroneles que están apoyando al Ministerio Público, a la Fiscalía en la lucha contra la corrupción, en las investigaciones al presidente Castillo, como el coronel Harvey Colchado y los otros coroneles, corren riesgo de que sean pasados a retiro. El Consejo de Calificación, Omar, se constituye a propuesta del comandante general para evaluar y recomendar a los que van a pasar a retiro de manera ordinaria. Ajá. Por renovación de cuadros. Digamos, es un proceso regular, es un proceso ordinario que se realiza cada fin de año. En la medida que la policía es una institución jerárquica en el que los policías hacen una carrera policial y en determinados grados, digamos, la pirámide va estrechándose hasta la llegada del comandante general de la Policía Nacional. Entonces, esta comisión es la que finalmente elabora la lista en base a criterios objetivos y técnicos que están señalados claramente en el marco legal de quienes van a pasar a retiro. Por ejemplo, pasan a retiro los que están determinados años en un grado y que ya no tienen posibilidades de seguir ascendiendo. Es decir, su carrera policial llegó hasta ese límite y entonces tienen que pasar a retiro para dar espacio a los que vienen detrás. Sin embargo, Omar, es cierto, se han observado en ocasiones de que se han cometido arbitrariedades pasando a retiro a oficiales que tienen una carrera destacada. La pregunta es, los miembros del equipo especial que están ahora investigando, que están ayudando en las investigaciones a la Fiscalía contra los casos de corrupción en el poder, ¿podrían ser tocados por esta comisión para que pasen a retiro? La respuesta es sí y no. Sí, en aquellos coroneles que tienen ya la cantidad de años que exige o que estaría dentro de los requisitos para que pasen a retiro, que es de 4 años. En esa condición está, por ejemplo, el coronel Colchado, Lozano también me parece. No podrían pasar a retiro, por ejemplo, al coronel Franco Moreno, porque él acaba de entrar al curso para seguir con su proceso, con su carrera y la posibilidad de que ascienda general. El asunto es que, desde mi punto de vista, Omar, que si este comandante general y este ministro del Interior o el presidente se atreven a pasar a retiro algunos de los miembros del equipo especial de la policía, eso claramente estaría dentro de esa conducta obstruccionista en la investigación. ¿Estaríamos frente a una situación similar a la que se vivió en su momento, usted recordará, con los fiscales del equipo especial Lavallato, Rafael Vela y Domingo Pérez? Me ganaste en el ejemplo. Sería tal cual. Exactamente, porque este equipo de policías, este equipo de coroneles, fue designado con una resolución ministerial y están cumpliendo ese trabajo de apoyo al Ministerio Público. Y creo que en la medida que es el presidente, el cabecilla de esta estructura criminal, según la Fiscalía, que este equipo de policías está colaborando en esa investigación, no podrían tocarlos. Y más aún cuando se trata de coroneles, de oficiales que tienen una carrera impecable
y el marco legal exige a este Consejo de Calificación que tenga criterios objetivos, técnicos y absolutamente sustentados, lo que por supuesto no habría forma de argumentar ninguna conducta indebida de alguno de estos coroneles para pasarlo o para sostener o para argumentar su pase a retiro. Ahora, la presencia del comandante general Raúl Alfaro es una garantía, entiendo, y de lo que he escuchado, digamos, parece ser un oficial honesto. Mira, tengo las mejores referencias del comandante general. Tengo las mejores referencias, ha sido siempre un oficial destacado, espada de honor de su promoción, etcétera. Y por supuesto, él es el responsable de lo que ocurra en este Consejo de Calificación. Él es absolutamente el responsable. Sin embargo, ahora que mencionas a la composición del Consejo de Calificación, Omar, hay que señalar, hay que recordar también de que el año pasado, recordemos, se presentaron denuncias de cambios de colocación de suboficiales de la región Policía Lima hacia otras unidades como la Policía de Carreteras por cientos. Sí. No eran 10, no eran 20, sino eran cientos de suboficiales y que después un general denunció de que para esos cambios de colocación los suboficiales estaban pagando. Y entiendo de que uno de esos generales que ha sido involucrado, mencionado en esas denuncias, está formando parte de este Consejo de Calificación. ¿Sabe quién es? Entonces, hay que tener absoluto cuidado para que no vuelva a ocurrir situaciones como esa. Porque a ver, tenemos en este comité a Raúl Alfaro, que es el comandante general, Víctor Montoya, Carlos Malaver, José Méndez, Manuel Lozada, Jorge Villacorta y Ricardo Vázquez. Omar, permíteme no mencionar los nombres específicos, porque digamos, la denuncia está absolutamente clara. Lo hizo además un general en actividad, entiendo que es el general Angulo, cuando estuvo como jefe de la región Policía Lima. Y también entiendo de que este general que forma el actual consejo, el actual equipo, también formó parte de la anterior comisión que evaluó los casos de los ascensos de coroneles para generales. Que supuestamente habrían pagado. Exactamente, cuando tenemos los casos de supuesto ascenso irregular. Entonces, creo que el comandante general se ha puesto los reflectores encima y es de su absoluta responsabilidad si se producen situaciones irregulares, indebidas, especialmente vinculadas al equipo especial que está ayudando a la Fiscalía. Muchísimas gracias. Vamos a ver, no debería ser muy difícil saber quién es, porque ya las acusaciones además fueron públicas en su momento para quienes lo denunciaron por haber pagado sobornos para los cambios. Pero vamos a hacer las averiguaciones y entender de qué general se trata que conforma esta comisión. Muchísimas gracias, señor Rubén Vargas, exministro del Interior. Vamos rápidamente a una pausa. Hay otros temas que preocupan, como la paralización de transportistas y también el paro agrario, que puede tener consecuencias sumamente serias si es que no se termina de resolver en los próximos días.